Las ideas en el ensayo de Freud. Primeramente iniciaremos con el relato titulado Lo siniestro. En este relato o en cualquier otra historia donde el género principal sea el terror, siempre nos hace la siguiente pregunta: ¿a qué le tememos en realidad? Una respuesta rápida podría ser que le tenemos miedo a lo que no entendemos o a lo desconocido, aquello ajeno completamente a nosotros. Lo que nos propone Sigmund Freud se encuentra en su escrito de 1919 titulado Das Unheimliche. Das Unheimliche es una sensación inquietante y perturbadora de algo que es y que no es familiar al mismo tiempo. Algo que se parece mucho a algo familiar, algo que conocemos bien, pero donde existe un ángulo que nos genera cierta ansiedad, donde no sabemos muy bien a veces el explicar el por qué. A veces se traduce como algo espeluznante, inquietante, lúgubre, inhóspito, perturbador, pero ninguno tiene que ver ni se compara con lo que es el significado en su idioma original. Simplemente es más ni menos que un Hamlet. Así que vamos a quedarnos con el concepto de lo siniestro. Lo siniestro es aquello que la mente humana ya ha vivido, pero que se encuentra reprimido. Cuando en algo familiar muy cercano en interior hay algo que no encaja, no es terror, es algo distinto. Es una sensación inquietante de que sin saber muy bien por qué hay una pieza que no encaja, cosas que se han encontrado con nosotros desde la infancia, como muñecas o los payasos, es el claro ejemplo. Freud estaba completamente interesado en los cambios que tienen lugar en nuestra mente cuando nosotros crecemos al pasar de la infancia a la adultez. Y sucede que lo que nosotros fuimos de niños aún vive entre nosotros, pero con una mentalidad más racional de las cosas. En sus propias palabras nos dice lo siguiente: hoy en día ya no creemos en fantasías infantiles, hemos superado tales formas de pensar, pero no estamos del todo seguros de nuestras nuevas creencias, y las viejas aún existen en nosotros, listas para aprovechar cualquier confirmación. Vemos entonces que lo extraño parece estar relacionado con creencias que tuvimos de pequeños y hemos reprimido y escondido para hacernos adultos. Según Freud, cubrimos en nuestro interior estas creencias erróneas, y no queremos estar equivocados. Queremos ser mayores, queremos ser personas racionales y madurar. Pero lo siniestro aparece cuando estamos en situaciones donde nuestras fantasías y miedos parecen más reales y verdaderos que nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma adulta de ver el mundo. Ahora, analizando el ensayo de Freud, podemos resumir lo siniestro en 6 tipos de situaciones, personas o cosas. Primero, un ser completamente inanimado que resulte ser un ser viviente, o viceversa. Un ser aparentemente animado y viviente sea en efecto un ser inanimado. Un ejemplo claro son las muñecas que parecen ser una persona real. Segundo, la sensación de volver a experimentar una sensación ya vivida, conocida, como el efecto de déjà vu. Este efecto que nos provoca un recuerdo en muchas ocasiones puede llegar a ser placentero, pero también todo lo contrario, una sensación de un recuerdo siniestro. Número 3. Imágenes de amputaciones y lesiones, generalmente de órganos delicados del cuerpo, como son la vista o los genitales. Cuarto, todo aquello de lo fantástico que asume lo real, y lo contrario, todo aquello real que asume lo fantástico, produciendo un sentimiento temido, como lo que vimos en lo siniestro con el problema del cuervo. Número 5. Un individuo siniestro que sea portador de presagios funestos para el otro o para el mismo. De esta forma, si te cruzas con ellos, tendrás un mal fortunio. Y 6.
el doppelganger, que es ni más ni menos que nuestros dobles. Y esto se produce en el momento que menos lo esperábamos, encontrarnos con ellos, tu doble, resultando ser siniestro y terrorífico. A través de esto también podemos concluir que causa una sensación de goce que genera la curiosidad y emoción. Además de ser algo terrorífico, también resulta ser algo atractivo. Por ello el humano disfruta de ver películas y relatos de terror. Además de ser atrayente el reciente mundo de las creepypastas en la anterior década, donde toman programas para niños y los convierten en conceptos terroríficos. Algo de lo más atractivo para muchos. Cómo se manifiesta lo siniestro en William Wilson de Edgar Allan Poe. Para continuar, es momento de hablar del cuento titulado William Wilson, un cuento de terror psicológico donde el tema principal a tratar serán los doppelgangers, los dobles. Este cuento es la total representación del punto número 6 del ensayo de Freud, que hablamos anteriormente. Podemos encontrar esta sensación de intranquilidad y este toque siniestro en la obra desde que conocemos a lo que llamaremos como William Wilson doble. Un chico completamente igual y a la vez una versión mejorada en muchas cosas como la moral de nuestro protagonista, William Wilson. Un nombre que él mismo se autopuso, una persona que a sus mismas palabras al iniciar la obra, esta es la historia de cómo se convirtió en una persona malvada, el cual va a conocer a su doble en el colegio. Conocerá a su doble en el colegio, donde allí ya es una persona bastante reconocida por ser una persona muy arrogante y de malas conductas, ya que sus padres lo dejaron ser así desde niño. Así que cuando llega este nuevo chico, el cual es completamente parecido a él y completamente en todo igual, a excepción de un pequeño detalle que para más adelante va a ser muy importante en la obra, el cual es su tono de voz, el cual es un tono como susurrado. Un momento terrorífico de la obra es en donde nuestro protagonista, a punto de hacerle una broma a William Wilson doble, ya que se estaba robando toda la atención, se le puede ver dormido a este doble, y ya al momento de estar haciendo la broma, William Wilson se estremece por lo parecido que es con él, causando la sensación que citamos anteriormente de Freud, un Hellraiser o lo siniestro. Y las cosas continúan más terroríficas cuando él se cambia de colegio y más tarde se entera que su doble también se cambió de colegio al mismo que él. Esto lo nota ya que en una ronda de juegos de cartas él hizo trampa a alguien del colegio para así dejarlo en bancarrota, y alguien con capa muy misterioso revela lo que hizo a todos, causando más odio de lo que de por sí William Wilson ya le tenía. Algo interesante que podemos notar es que este doble únicamente va a aparecer cuando el original está haciendo algo malo, lo cual nos resulta muy interesante, siendo así este doble como su moral. Más tarde, en una fiesta en Roma, el doble, al ver que el original estaba por hacer un acto sumamente atroz a la novia de la persona que lo invitó, decide llevárselo a un cuarto y comienzan a tener un duelo de espadas, hiriendo en el camino William Wilson a su doble, pero justamente allí había un espejo, donde al verse, vio que él mismo se hirió, mostrando que no hubo jamás un doppelganger. Solamente William Wilson estaba peleando contra sí mismo, y el doble hablaba susurrando porque era su conciencia. William Wilson murió desde ese momento, ya que murió su parte moral.
la única parte buena que le quedaba de sí mismo. Este relato es en verdad brillante y psicológico, trayendo esos tintes de terror que te hacen pensar en la mayoría del relato que hay en verdad un doble. Así que cuéntame, ¿qué sensación te hizo sentir a ti? Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar. Adiós.